habíamos estado haciendo. Así entonces vamos avanzando. José, dame acceso a compartir pantalla. Le vamos a mandar un WhatsApp. Para eso está la tecnología, ya me va a aceptar. Entonces, nosotros quedamos, creo, en el tema de los activos intangibles conversando. Vamos a terminar esta parte y continuamos. Ahí sí. Muy bien. Ya, profesor, le di el poder, disculpa. Gracias. ¿Ya? Entonces, estábamos aquí. Vida útil. Los activos intangibles, en breve, son activos inmateriales en la cual la municipalidad tiene el control, obedece a sucesos pasados, genera flujo y es probable que llegue a la entidad. Entonces, sirve para producir productos o servicios. Es amortizable cuando es vida útil finita. Hay activo intangible adquirido y activo intangible generado internamente. Si son adquiridos, se amortiza, busca deterioro y se reconoce en resultado. En un activo intangible de vida útil indefinida, no se amortiza, busca deterioro y este deterioro se reconoce en resultado. Entre el activo intangible con vida útil finita e indefinida, con respecto al deterioro, es que el activo intangible con vida útil finita busca deterioro y este deterioro se recuperará hasta el valor libro del activo, como si nunca se hubiera deteriorado. En cambio, un activo intangible con vida útil indefinida busca deterioro, pero el deterioro nunca se recuperará. El deterioro se reconoce en resultado y el deterioro significa que el importe en libro o el monto recuperable es más bajo que su valor libro. Entonces la norma exige reconocer una pérdida por deterioro, llevando el valor libro a el monto recuperable. Entonces se reconoce en resultado a una cuenta deterioro acumulado del activo intangible. Esa es la metodología. Ahora, cuando tenemos vida útil, cuando tenemos activo intangible generado internamente, es complicado el asunto cuando, ¿no es cierto?, el activo intangible generado internamente. Por lo general, ¿no es cierto?, en la normativa 6820 se llevaron a gasto. Sin embargo, ahora a la fecha de la convergencia usted lo puede llevar después de su valoración, reconocerlo como un activo intangible con efecto en adopción por primera vez. Ahora, si usted ha creado, ¿no es cierto?, un activo intangible
generado internamente y lo quiere medir, ¿no es cierto? La norma esta 60, la 3, ¿no es cierto?, del 2020, le permite postergar la implementación para el periodo 2022-2023. Entonces, no hay apuro en determinar el valor de un activo intangible generado internamente. Ahora, cuando un activo intangible generado internamente, uno de los problemas que se genera es que no tiene mercado activo. ¿Y cuando no tiene mercado activo? Cuando es único. Solo les sirve a la municipalidad. Entonces, la medición posterior de un activo intangible, cuando es adquirido, tiene mercado activo, entonces es fácil determinar el valor de mercado. Sin embargo, un activo intangible generado internamente no tiene valor de mercado porque no se transa en el mercado. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es medirlo a valor de reposición o a valor descontado. Y el valor descontado de un activo intangible generado internamente, ¿no es cierto?, es un activo intangible generado internamente, ¿no es cierto? Claramente el valor de reposición, bueno, el valor de en el caso de que lo se pueda adquirir o reemplazar. Y se conocen los precios precios recientes, habla la norma. Y el valor descontado se puede determinar a través de una metodología que sería el valor actual, ¿no es cierto?, de los flujos futuros que genera el activo a una tasa de descuento. Entonces, comparo, ¿no es cierto?, el valor libre del activo intangible generado internamente con cualquiera de los métodos que usted quiera utilizar, el método de reposición o el método del valor descontado. Y ahí puede ver si está deteriorado. Entonces, esas son situaciones especiales que se generan. Para eso, la norma deja, ¿no es cierto?, pendiente esta convergencia de los activos intangibles generados internamente. Bueno, ¿qué se entiende por amortización y cómo se calcula? Bueno, cada activo intangible si tiene vida útil, lo amortizamos. Si no tiene vida útil, no se amortiza. Sin embargo, ambos buscan deterioro. Y si tiene deterioro, se reconoce en resultado. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, este tema. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, entonces, el deterioro. ¿Qué se debe evaluar para aplicar el deterioro? Bueno, para registrar el deterioro del valor del activo intangible se debe aplicar los mismos principios establecidos en los bienes de uso. Recuerde, en los bienes de uso tenemos dos, ¿no es cierto? Tenemos propiedades, planta y equipo, el valor de adquisición, menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado. Y yo les señalé que eso quiere decir que el activo, el bien de uso, busca deterioro. ¿Y cuándo tiene deterioro? Cuando el monto recuperable es menor al valor libre. Entonces, en un intangible sucede exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo.
tenemos el precio de adquisición del activo intangible menos su amortización acumulada y menos su deterioro acumulado. Eso quiere decir que busca deterioro. ¿Y cuándo habrá deterioro de un activo intangible? Habrá deterioro cuando su monto recuperable es menor al valor libro del activo intangible. Entonces sigue la suerte de los bienes de uso, exactamente igual. Si la vida útil es finita, se debe evaluar el deterioro. Y si la vida útil es indefinida, se debe evaluar cada año al término del ejercicio, independiente si existen indicios. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Aquí, no sé, yo no recuerdo si ustedes desarrollaron estas 5 preguntas. Parece que no. No. No, no es cierto. No, profesor. Entonces, ok, entonces tenemos que trabajar en la página 61 a la 71 para desarrollar este tema de los activos intangibles. Por favor. ¿Rodrigo me escucha? ¿José Rojas por acá? ¿Qué pasa, José Rojas? ¿Todo bien? Es que justo estaba hablando con un doctor. Entonces, estaba como mudo y me asusté y dije, "Bueno, de repente están con problemas técnicos". No, están en... Ah, están en verdadero y falso. Sí. Ponga conocimiento su... Ah, no, así es fácil. Verdadero es falso, falso, verdadero y falso, falso. Ese es el chiquillo de la respuesta.
No, mentira. Ya, cuídense que estén bien. Así es. Entonces, la 1, Verdadero, página 63, Pero- número 13. la 2, Falsa. Verdadero. Página Falsa. 64, número 23. Página 64, Falsa. número 23. Falsa. Falsa. No La se reconoce. tres. Ah, dice. Perdón, La no se 2 es reconoce. falsa. Verdadero. 3 Verdadero. verdadero. Página 65, número 25. La 4, Verdadero, página 66, número 35. la 5, Falsa. Falsa. Página Página 67, número 67. 45. Número 45. estamos bien para ser día lunes. ¿Eh? Ya. Sáquenle fotos entonces y seguimos avanzando. Bien, vamos por los inventarios. Los inventarios es muy interesante. Dada la situación especial que ¿no es cierto?, que tiene la NIC SP12. En la resolución, ¿verdad? En la resolución 3, nosotros tenemos los inventarios en la página 45. Entonces, las existencias son activos en la forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción, en la forma de materiales o suministros para ser consumido o distribuido en la prestación de servicios y conservados para su venta o distribución a terceros sin contraprestación
o por una contraprestación insignificante en el curso ordinario de las operaciones. Yo sé, porque esto es un tema que sucede en las universidades también, la contabilidad en la prestación de servicio es como bastante compleja para el alumno, sobre todo en la determinación del costo. Porque es un servicio, entonces les voy a dar un ejemplo. Espero que no se lo haya explicado a usted en el curso anterior. Pero si es el mismo, entonces ustedes me avisan. En un cliente, en una empresa cliente, lo primero que yo veo es que hay una prestación de servicio. ¿Y cuál era la prestación de servicio? Es un aparato, ¿no es cierto?, cilíndrico, que se instala en los contenedores para el control de la temperatura de la fruta. Entonces, los chilenos crearon un aparato que permite, ¿no es cierto?, entregar señal satelital por contenedores, donde se maneja la temperatura, y así entonces uno puede vigilar por pantalla el rango de variación de la temperatura de un cilindro que controla la atmósfera, ¿no es cierto?, que existe en ese contenedor. Entonces, y eso usted lo tiene en pantalla, en vivo y en directo, desde que se embarca la fruta al barco y llega al puerto de destino. Disculpe, profesor, nos había contado, desaparece el que se desarmó después y se puso por partes. Exactamente. Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, ese ejemplo es un servicio y los contables no podían al inicio determinar cuáles eran, de todas las facturas que llegaban y los contratos y todo eso, no podían determinar cuál era el costo de venta. Entonces, simplemente llevaban a gasto. Y la gerente entonces no le cuadraban los números, porque para ella los costos de venta son distintos a los gastos. Los costos de venta están relacionados directamente con el servicio. Bueno, al final, el cuento ustedes lo conocen, se llevó a la gente a la fábrica para que viera todo el proceso productivo. Y en la oficina central se descompuso un cilindro completo por pieza y se quedó ahí pegado en la pantalla, en la muralla. Cosa que los contables, cuando tengan que registrar las transacciones, ¿no es cierto?, pudieran verificar qué es lo que era costo y qué es lo que era activable y qué es lo que era gasto. Entonces, y eso ocurre mucho en muchas empresas en Chile, y es por falta de profesionales que conozcan cómo funciona la contabilidad cuando estamos frente a una prestación de servicio. Entonces, lo primero que hay que hacer es enseñarle a las personas, mira, este es lo que nosotros hacemos. Ese cilindro va y vuelve, y cuando vuelve llega a mantención, después sale, se instala en otro contenedor, y así, esa es la vuelta. Entonces, porque se tiene que instalar y después se tiene que extraer, y se envía por avión, y vuelve a mantención, y vuelve a ingresar. Entonces, ya, y lo otro es la continuidad laboral de los trabajadores. Entonces, al final los números se empezaron a acercar a lo que la gerente tenía. Y ahí termina la preocupación. Y eso también pasa en salud. Entonces, en general, en todos los servicios sucede. No es lo mismo, por ejemplo, un servicio, por ejemplo, en una empresa constructora. ¿Cuál es el servicio que presenta la empresa constructora? Construye, le construye a un tercero. Pero ahí ahí se ve el avance. En cambio, en este caso de los cilindros, el avance es inmaterial, es un intangible.
El avance se iba dando en la medida que el barco se va acercando al puerto de destino. En cambio, en una construcción, el avance tú lo ves porque el edificio se va levantando, o si son viviendas, por las cantidades de viviendas que se van construyendo. Tú dices, el avance, si yo me contratan para construir 100 viviendas iguales, bueno, si llevo 10 construidas, significa que el avance es un 10%. Si llevo 50 viviendas construidas, entonces mi avance es 50%. Entonces, la misma norma contable habla que es por grado de avance. Pero en el caso del cilindro, ¿cuál es el avance? Bueno, el avance es de acuerdo a el trayecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, Chile-China, Chile-Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, ese avance había que registrarlo en la contabilidad. Y es tan importante porque en Chile todo era ingreso, pero el barco todavía no salía de Valparaíso o de San Antonio. Y ya está en la contabilidad como ingreso. Y eso es incorrecto. Entonces, si ya le facturé a mi cliente en China. Y entonces el contador toma la factura y todos los vouchers, ¿no es cierto? O los invoices, porque ahí hay una factura de exportación. Entonces todo es ingreso. No, pues. Yo le decía al contador, no, pues eso está malo. Eso es PCGA. Eso era antes. Hoy día eso no es ingreso, eso es un pasivo. Pero ¿cómo hacer un pasivo, profesor? Pero si el barco todavía no sale. Y tú estás contabilizando ingresos. Y vamos a la norma. Y la norma dice lo que yo estoy señalando. Por grado de avance. No hay ningún avance. Hasta ahí no hay ningún avance. Cuando el barco desatraca del puerto, entonces ahí recién comienza el movimiento al puerto de destino. La única forma de reconocer ingresos, si la fruta la embarco en Valparaíso, es que el precio sea puesto en el barco en Valparaíso. Pero el contrato decía entrega en puerto de destino. Entonces, imagínense un balance donde yo estoy reconociendo ingresos, cuando en realidad es un pasivo. Entonces, es otro balance. Y eso lo hace complejo. Y yo les digo derechamente con ustedes que somos todos aquí adultos, ¿no es cierto? Mire, un contable tiene que estudiar, no puede dejar de leer. Y eso no es porque haya cambiado la norma no estamos en el 2021 y estas cuestiones son del 2004. Chile en el 2004 se compromete a hacer IFRS y comienza toda una difusión, si ustedes leen los medios. Hubo una difusión enorme. El Colegio de Contadores, la Superintendencia de Valores Seguros, el Diario Financiero señalaba periódicamente los profesionales que llegaban a entrenar a los profesionales chilenos. Intercambio de profesionales para allá, para acá. Esto hubo mucho movimiento, mucho estudio. Entonces, el que en el 2000, esto fue 2006, 2017, era imperdonable que un gerente de finanzas, un gerente a cargo de la contabilidad, no supiera esto. Entonces yo le decía, pero mira el efecto. Hiciste el efecto final. ¿Qué efecto, profesor? Pero ¿cómo si sigues tú trabajando, reconociendo ingresos al momento de la factura, cuando esos son anticipos clientes? Y bueno, y la persona, mira, tuvimos que prácticamente cambiar el departamento contable entero. Porque si una persona no quiere aprender, no quiere aprender, pero no por eso lo tengo que mantener trabajando. Entonces yo le dije, pero si estás reconociendo ingresos, eso se genera, mira lo que se genera pagos impropios y márgenes de contribución que no corresponden. Estás generando una utilidad que no corresponde.
para efectos impositivos da lo mismo, pero no tiene efecto, digamos. Pero para efectos financieros sí. Entonces, eso está impropio. ¿Y por qué hablar de la empresa auditora? Porque había otro debate ahí. Con la empresa auditora yo tenía que lidiar y decirle, oiga, pero yo necesito hablar, no con usted, necesito hablar con su jefe. Porque siempre en la empresa auditora mandan a niños jóvenes. Y era terrible esta cuestión. No era un monto menor, eran muchos, miles de millones que estaban en el balance como ingreso. Y era anticipo cliente. El tema está en que la fruta, ¿no es cierto? La parte fuerte de la fruta es justamente octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, por ahí. Hasta ahí corta, termina el proceso más. El pic está justo en diciembre. Entonces, imagínate, todo lo que tú facturabas en diciembre era como un tercio de lo que tú facturabas en el año. Entonces, no era un tema menor. Y esa norma, que es la 15, NIF 15, es cuando se emite la norma en reconocimiento de ingresos, se sabía que iba a generar un impacto adverso en las empresas. Pero es que había que ajustarse y era por única vez porque después ya era estándar. Lo mismo que el leasing también tuvo un impacto en los estados financieros de las empresas porque por primera vez se reconoce en los estados financieros el leasing operativo. Se sabía, entonces la norma dice, la norma salió, pues tuvo en el 2016 y en el 2018 se tenía que aplicación obligatoria, pero cuando sale la norma dice se recomienda su uso anticipado. Entonces, son experiencias que yo he tenido en que me ha costado muchísimo que la persona acepte la nueva forma y como que se siente culpable de no saber. Yo le decía, pero ¿por qué te sientes culpable si justamente estoy aquí porque la gerenta me contrata para que ustedes tengan acceso, ¿no es cierto?, a cómo se hace este asunto. Pero no, eso de sentirse culpable de por qué no lo supe yo antes, era una cosa que no tenía forma de corregir eso. Entonces, ahí uno se da cuenta que nosotros no estamos preparados para reconocer un error, como que nos ofuscamos y somos tosudos y no nos damos... yo le decía, pero quédate tranquilo, si... ¿Cuándo fue la última vez que te capacitaste? Y ahí comienza la culpa. Bueno, pero eso no es de la empresa, este es un tema tuyo. O sea, si yo soy contable y veo que el Chile está revolucionado con el tema de la IFRS, lo primero que tengo que hacer es capacitarme. Y eso viene de uno, ¿no? La empresa tendrá sus propias políticas de capacitación, etcétera, etcétera, pero cuando tú tienes una remuneración y eres jefe, o sea, eso no son temas. Entonces, y eso es el tema de los servicios, ¿no es cierto? Por grado de avance es un problema. Y actualmente, por ejemplo, a mí me tocó una auditoría en una empresa, en una clínica en salud. Y los médicos sabían que los balances todos eran malos. ¿Por qué? Porque eran puro gasto, puro gasto, puro gasto. Entonces los médicos decían, pero ¿cómo vamos a tener tanto gasto? Nunca tenemos utilidad. Bueno, pasó algo parecido. Y a eso le agregamos la factorización. Ustedes saben, las empresas para tener liquidez se factorizan la factura. Y esto hace entonces que quede una cuenta, ¿no es cierto? Usted sabe cómo en la mecánica, la facturación, te pasan una plata, te cobran los honorarios por administración, unos intereses anticipados, y luego te retienen una parte. Y eso es una cuenta por cobrar. Entonces, las cuentas por cobrar eran de monto muy pequeño.
pero en 3, 4 años llegamos a un cálculo de 500 millones, en esa época, 500 millones de pesos. Entonces habían dos problemas. Una, que todo era gasto, cuando en realidad todo lo relacionado con el servicio era activable, cosa que cuando el paciente ya se recupera y se va y tú le haces la última factura, ahí tú reconoces costos de venta. Y por el otro lado, las cuentas por cobrar no estaban cobradas. Entonces, por factoring. Entonces, bueno, lo mismo, el mismo caso. A los contadores había que explicarle cuál es el servicio, la salud y el grado de avance había que explicarle. Y por otro lado, oye, las cuentas por cobrar el factoring no están cobradas, no hay ningún control. Entonces, y bueno, obviamente cuando pasó el tiempo y el factoring no ve que el cliente le está cobrando esa diferencia, esa situación terminó en los tribunales y se negoció, ¿no es cierto? Se negoció un monto para pagar. Porque ya habían pasado tantos años y nosotros teníamos los montos claritos, cuánto nos debían. Ellos no lo tenían claro porque el volumen, la cantidad de clientes que tienen, en cambio nosotros sí teníamos eso. Bueno, ahí se negoció. Pero se recuperó esa plata y finalmente la contabilidad empezó a reconocer, activar desembolsos que tenían que ver con la prestación de servicio en salud. Y después se reconocía el costo de venta. Entonces, por eso es importante conversar, estudiar. La contabilidad no es un tema fácil. Pareciera que fuera fácil por el tema de los software y todo, ¿no es cierto? La partida doble. Y después yo puedo hacer ajustes. Pero es que al contador hay que pedirle que haga bien el registro al inicio. ¿Por qué? Porque eso se llama compromiso o responsabilidad. Uno no puede usar la partida doble solo para pasar al siguiente comprobante. Cuando uno audita, uno ve, ¿no es cierto?, el mal uso de la partida doble. Lo vamos a dejar aquí mientras tanto y después lo ajusto. No, porque los balances son, sobre todo para ustedes, son mensuales y son comparables. Entonces, ¿qué voy a comparar si no he usado la misma política para los registros contables? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y hay que estar leyendo la contabilidad. Si usted lee, es un mundo. Cada palabra es profunda. Saque la cuenta, yo siempre lo digo en broma, pero es verdad. El concepto de usuario, cuando el marco conceptual dice que la información financiera se prepara y se presenta para que los usuarios tengan una ¿no es cierto?, una opinión sobre lo que ahí ocurre. Pero ¿quiénes son los usuarios? Entonces, ahí tienen un ejemplo, ¿cierto? Los prestatarios, los prestamistas, los proveedores, la Contraloría, el Banco Central, y así un sinfín son los usuarios. Entonces, cuando hablamos de las características cualitativas del estado de situación, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la hipótesis, ¿no es cierto?, fundamental de la contabilidad para el sector público, ¿de qué estamos hablando? De gestión continuada. Eso es. Entonces, hay cosas que uno tiene que saber sí o sí. ¿Cómo lo logras? Capacitándote. Entonces, hay que partir, como dicen por ahí, de un piso, ¿no es cierto? Hay que partir de algo. No puede uno empezar de cero. Sobre todo la gente contable que tiene experiencia, que tiene carrera universitaria. Es imperdonable que no tenga un piso alto, por decirlo así. Partir desde algo, porque en algunos casos no es posible conversar, porque la persona no domina el tema. Entonces al final uno dice, mira, ¿sabes qué? No tenemos toda la mañana. Hazlo así y busca tú la explicación, porque ya te lo he explicado tantas veces que
Lógico, no, nunca lo va a entender porque no ha avanzado en su lectura. Bueno, entonces en los inventarios nosotros, cuando nosotros prestamos un servicio, entonces la municipalidad es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque vean ustedes prestan un servicio, un solo ejemplo, porque lo escuché en uno de los cursos anteriores, por eso se lo traigo a colación. Cuando uno presta un servicio, ¿no es cierto? Lo primero, ponte tú, una persona va por ventanilla, cualquier cosa, y tú necesitas entregarle un documento. Un documento. Bueno, ese servicio, ¿cuánto cuesta? Entonces, ¿cuál es el concepto que está detrás de eso? ¿Cuánto cuesta ese papel? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque no me digan que no tienen definido lo que es un costo de una prestación de servicio. Por favor, si aquí hay en línea, hay 29 personas, una persona que me diga cuánto cuesta un servicio, cualquiera, pero yo puse un ejemplo así. Yo voy a mi municipalidad esperando que me den, ponte tú, no sé, un papel de un documento que acredite que yo vivo aquí, en mi casa. Y entonces me dicen, pase allá, y yo paso allá, y me dice, señor, sí, vengo con un papel de residencia. Ah, es un ejemplo. Puede que sea otro. Pero bueno, y la persona imprime un papel. ¿Dónde vive esta persona? Ella chequea de acuerdo al sistema que tiene, si en realidad vive aquí. Listo. Se imprime, ella coloca el timbre y su firma, y yo me vengo para la casa y feliz. O le voy a decir, mire, voy a hacer un traslado. Se escucha muy bajo. ¿Cómo que se escucha bajo? Fabián, grupo 7, municipalidad de Puta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué me dice usted? Se escucha bajo, ¿es verdad eso? No, profesor, se escucha por acá bien. Bien, se escucha bien. Sí, se Ok. escucha bien. Que la Gracias. persona que escucha bajo, por favor, que pruebe con el volumen del computador. Un micrófono. Lo suba. Sí. Dígame usted, ¿cuánto vale ese papelito con todo eso? ¿Cuánto vale? Va a valer lo que cueste el salario, por decirlo, de ese trabajador y cuántas prestaciones de ese servicio, de ese formulario haga. Y adicionalmente, si tiene otras funciones, bueno, tendríamos que descontarle lo que está relativo con su otro tiempo que está usando. O sea, por lo menos yo lo haría así. Claro. Y a eso le agregas tú, ¿no es cierto?, otros conceptos, ¿no es Directos, cierto? los directos del material, etcétera, digamos. La luz, el agua, el gas, toda la cuestión, ¿no es cierto? La infraestructura, todo eso. Pero entonces tenemos un costo, ¿no es cierto? Tenemos un costo, ¿verdad? Entonces, entonces alguien en una clase anterior me dijo, pero profe, ese servicio nosotros lo entregamos gratis, no le cobramos nada a la persona. Sí, está bien, no tiene ingreso, pero sí tiene costo. Y no solo es el papel, es la tinta, el uso de la impresora. Científicamente ese es el costo de una prestación de servicio. Profesor, ¿Sí? eso está estipulado en las ordenanzas de las municipalidades, los costos de los servicios. Ya, perfecto. En las ordenanzas, ¿y es único o cada uno tiene su ordenanza? Cada municipalidad establece un grupo de ordenanzas en las cuales establece los servicios que presta y los costos que se asumen. Por ejemplo, hay ordenanzas que tienen que ver con el tema de venta de derechos de los cementerios, hay ordenanzas relativas al medio ambiente y las infracciones que se cometen, hay ordenanzas que establecen los costos de los servicios del departamento de obra, por ejemplo. Hay un rubro muy amplio que está dentro
de las competencias de la municipalidad y está dentro de sus ordenanzas. ¿Y esas ordenanzas son públicas? Sí, son públicas y tienen como le dijera, su jurisdicción dentro del ámbito de la comuna. Cada comuna tiene su ordenanza y es un grupo de normas que afectan a las personas que viven dentro de esa comunidad. ¿Ah? Eso. Entonces eso quiere decir que el sistema computacional está programado. Sí, se hacen giros. Cada persona que va a requerir un determinado servicio, existen departamentos giradores y envían una orden a tesorería para que posteriormente las personas vayan a pagar allá y se llevan el documento. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, ¿no es cierto? Entonces, tiene un costo, porque ¿por qué le traigo esta colación? Mire, la NIC 2 inventario. Por ejemplo, nosotros tenemos, las municipalidades están en un proceso que no veía hace muchos años, como por ejemplo este tema de las farmacias populares, el tema inmobiliario. Y ahora aparece la probabilidad de vender gas popular, producto del alza de precio, ¿no es cierto? Entonces, si mañana puede subir, no sé, pues el pan, entonces hagamos panadería populares. De hecho, yo siempre he pensado en hacer una, una panadería popular. Pero, ¿qué creen ustedes que pasa qué creen ustedes que, piensen siempre en el mercado, no se concentren en cuestiones pasionales, porque cuando uno está apasionado, normalmente las decisiones son malas. Entonces, concéntrense en la situación de mercado y en el contexto en que estoy preguntando. ¿Qué pasaría si yo vendo gas barato? O a precio costo, como dicen ahí, a precio costo. Estaría interviniendo el mercado a veces, a lo mejor de manera incorrecta, porque se supone que la actividad económica, si bien es cierto, la competencia hace perfeccionar el precio, ahí al bajar el precio artificialmente al costo, estaría liquidando la actividad económica. Estaría afectando la... Yo el otro día les señalé una situación de Correos Chile, ¿se acuerdan o no? Correos Chile fue demandado por Correos, un correo privado, y los tribunales en primera instancia sancionan a Correos Chile entre 1.850 millones de pesos por tratar de monopolizar el servicio de envío de correo con empresa privada. Hay grabación y todo, y hay correo, y está todo eso en la Fiscalía de la Libre Competencia. Entonces, por muchas empresas fiscales, estatal, no puedo, las reglas del mercado son para todos iguales. Pero aquí hubo indicios de monopolizar el servicio. Hay otra situación más, ahí tienen un ejemplo, pero muy bien lo que usted señala, ¿no es cierto? Ya, pues, pero ¿qué pasaría? Ese es un factor. ¿Qué otra cosa pasaría si yo compro gas a 1.000 y lo vendo a 1.000? O a precio costo. Es una actividad ilegal, dado que los funcionarios públicos solo podemos llevar a cabo lo que la ley nos mandata o nos encomienda, y el fin de la municipalidad no es entregar gas a un costo, o sea, a un costo bajo. Sí. Pero están consultando, ojo que esto hay una asociación de municipalidades, y le hicieron la consulta al Ministerio de Energía y por supuesto a ENAP, si les pueden entregar gas. Eso está en proceso. Pero nuevamente,
Usted, si la municipalidad está vendiendo gas a 1.000 y le cuesta 1.000, usted no iría a comprar gas a 1.000 y revendería si el precio normal es de 1.500. Usted por 2, por 3 pesos más lo haría. Lo haría. Entonces, para controlar la venta tendría que ser, no, sabe que no puedo vender más de un cilindro. Y ahí comienza a distorsionarse el mercado. Porque no se dan las condiciones de precio de mercado. No es un valor razonable. Entonces, hay que tener cuidado con estas cuestiones porque, le insisto, Chile puede ser, o una municipalidad puede ser demandada, tal como le pasó a Correos Chile. Entonces, uno ve solo pasión, no ve razón cuando suceden estas cuestiones. Y ojo, ¿qué creen ustedes que pasan en las farmacias populares en este minuto? Las farmacias populares ya tienen sus años. ¿Qué creen ustedes que sucede? Está sucediendo hoy día en las farmacias populares. Están sobreendeudadas. Tan sobre, no pagan las deudas. No pagan. No. Y pero hay otra cosa más. Y la persona va a comprar y tiene esto, le dice, no tenemos. Ah. ¿Y por qué no tienen? Porque si tú eres productor de papa, y tú ves que tus papas cada vez valen menos, ¿vas a producir papas? No, deja de ser atractivo el mercado. Exactamente. Y eso pasa con todos los productos. Ahora, Entonces, profesor, ¿sí? como todas las cosas son de acción y reacción, me imagino que esto tiene su razón de ser, bien o mal, no es la mejor solución seguramente, pero me imagino que esto tiene que ver con que el mercado se ha distorsionado por haber tantas colusiones, ¿no? Lamentablemente. Yo creo que mucho de eso también tiene que ver, es decir, también se tergiversa el mercado cuando existe colusión de farmacias y de varios más. Yo creo que el tema con lo que hablaba usted, el vender gas a las municipalidades de partida, el municipio va a tener un costo. Lo compra a 1.000 y lo vende a 1.000, de todas maneras tiene un costo en el proceso. No creo que sea, entre comillas, algo legal. Yo creo que se buscan alternativas a posibles monopolios que existen hoy en día. Yo creo que por ahí pasa un poco el tema, buscar alternativas, pero seguramente no son las más idóneas. Bueno, por eso cuando yo digo, por ejemplo, que nosotros somos poco estudiosos, porque nos vamos por el camino fácil, nos vamos por las pasiones, no por la razón. Las soluciones están en la razón. Los mercados, como alguien dijo muy bien ahí, el precio, la libertad es lo que regula el precio. Y todos sabemos cómo funciona el mercado. Entonces, todos sabemos que el petróleo, el gas, ¿no es cierto?, y otros commodities han ido subiendo. Y bueno, como no tenemos esos productos, sube. Ahora, se dijo que el gas estaba monopolizado, el Lipigas, Gasco y otras entidades. Y resulta de que el que compra ENAP, por favor, ENAP, vean en Google, tiene el 20% de GNL. GNL es la empresa que compra el gas en el mundo y lo trae y lo distribuye en todo Chile. Y ellos revenden, ¿no es cierto?, a estas empresas como las que mencionamos, que son distribuidoras, no son, son distribuidoras, la Lipigas, son distribuidoras de combustible y se lo compran a una empresa donde el Estado tiene el 20%. Entonces, y alguien dice, no, aquí hay corrupción, y lo primero que hace la fiscalía empieza a investigar. Y los periodistas hacen una difusión impropia, y entonces queda el concepto de la corrupción. Y Gasco y Lipigas, entre otras, le dicen a la fiscalía, mire, juntémonos, porque esta cuestión no puede seguir así. No hay corrupción. Conversemos, sentémonos a conversar, pero no podemos dejar
que este periodismo, digamos, siga fomentando que hay colusión. La colusión es muy complicada, hay que probarla, y se prueba en los tribunales de justicia, y es la Corte Suprema la que dictamina la colusión. Y no es de un mes, son de años. Vean el caso de los pollos, el otro caso, el papel confort, para que poder descubrir que hubo colusión. Hubo gente empleada de esas empresas que tuvo que autodenunciarse, porque hay una ley que permite, ¿no es cierto?, liberarse de responsabilidades cuando usted coopera con la fiscalía. Pero la fiscalía nunca encontró colusión. Lo hicieron personas que trabajaban en esas empresas. Entonces, es muy complicado. Entonces, la falta de lectura de las personas hace que al final quede una mentira impuesta. Ahora, cuando usted va a los hechos, yo le cuento porque yo soy parte de ese proceso. A mí me significó un depósito en mi cuenta RUT de 7.000 pesos, que si no recuerdo, ese fue el caso del papel confort. Cuando yo no soy usuario de la cuenta RUT, pero tuve que obtenerla y me di cuenta que tenía 7.000 pesos y era producto de esto. Entonces, y cuando tú lees, bueno, yo soy gran lector, así que paso leyendo todos los días, y si tú sacas la cuenta, 7.000 pesos en una colusión de hace 10 años, o que fue por un periodo más o menos largo, si tú sacas la cuenta, el sobreprecio que yo pagué por ese producto, 7.000 dividido por la cantidad de días, no te da ni, con suerte te da 2 pesos, 3 pesos, 30 pesos. Entonces, ese es el tamaño de la colusión de un papel confort, pero eso nadie lo dice. Entonces, era como para como para ir aprendiendo de qué se trata una colusión. Y entonces, los profesionales empezaron, los abogados sobre todo, empezaron a buscar la prueba. La cuantificaron y pagaron. Pero ¿quién se llevó la mayor cantidad de dinero? Fueron los abogados que defendían, ¿no es cierto?, esta demanda colectiva. Entonces hay que tener cuidado con el tema del mercado, porque el mercado es un tema. Es lo mismo que la ISAPRE, ¿no es cierto? Los abogados dicen, no subamos, si a usted le sube el precio, mándeme, yo lo defiendo. Y costo cero. No es verdad, los abogados se hicieron millonarios cobrando las costas a la ISAPRE. Y eso está en los medios de comunicación. Abogados con nombre y apellido se ganaron una cantidad de plata, pero increíblemente, y hoy día son gente adinerada, usando un desperfecto de la ley, porque la Corte Suprema nunca quiso resolver ese tema. Entonces, eso son distorsiones del mercado. Y le digo otra cosa más, con harta responsabilidad. Impuestos Internos debe intervenir en ese grupo de abogados para ver si pagaron sus impuestos. Esas son distorsiones de mercados, es riqueza impropia. Pero como todas las cosas, todo lo que uno escribe, siempre hay un espacio para vulnerar el espíritu de lo que está escrito. Por eso que cuando hablamos de mercado, no solo se trata del precio justo, del valor razonable de las cosas. Por eso es que las entidades, por ejemplo, las entidades fiscales, en Chile todavía no se han actualizado en temas como la fiscalización. Entonces es un tema, pero uno ve al otro lado que sí hay organismos, como por ejemplo CIPER, ¿no es cierto?, que ahora último encuentra y publica. CIPER antes había también publicado unos papers que hace que la gente tenga que explicar. Y se genera una discusión, pero
Pero, como siempre, se tergiversa el asunto porque se sale de la razón, se va a cuestiones sentimentales o ideológicas. Cuando yo siempre les pido a todos ustedes, para conversar debemos usar la razón. Si no, no hay conversación, la conversación se acaba al instante cuando alguien, no, es que yo pienso así, ahí se acaba la conversación. Si no, no es lo que tú piensas, si no estamos conversando sobre lo que tú piensas, estamos hablando sobre algo científicamente que ya está puesto en los textos. Si tú leíste, conversemos. Si no leíste, no conversemos. Porque la conversación no va a tener éxito. Por eso cuando hablamos de capital humano, el capital humano tiene que ser una persona que esté permanentemente leyendo. Los sueldos en Chile hace rato que no tienen relación con lo que uno hace, realmente. No tienen relación. Hay mucha gente que gana mucho dinero y no tiene ninguna relación, más que nada, con respecto al conocimiento. No hay ninguna relación. Entonces, eso no puede ocurrir porque eso hace que un país sea bananero. Al final queda controlado por gente que no tiene esa trayectoria o ese esfuerzo previo. Entonces, eso sucede mucho en contabilidad, muchísimo en contabilidad. Y cuesta, de verdad, avanzar en términos de conocimiento de alto nivel. Entonces, yo les quiero pedir eso porque ustedes tienen un gran desafío. Tienen un gran desafío. Esto no es un tema menor. El tema de la NISP es un problema. No es un problema en realidad, es una normativa que lo que busca es transparencia. Y eso, ese esfuerzo, ese conjunto de características de una norma internacional, al final busca personal con alto nivel de conocimiento en estos temas. Entonces, veamos el tema de los inventarios. Entonces, cuando usted compra y presta, cuando usted compra papel y presta un servicio, eso tiene un costo, no es cero. No es cero, eso es lo primero. Ahora ya sé que hay ordenanza, voy a empezar a leer eso. Y para concentrarme en aquellas cosas que son de interés y donde se podría generar un problema. Entonces, no olviden entonces que el tema del mercado es importante tenerlo presente. Bueno, el concepto de la existencia, ¿no es cierto? Definición. La existencia son activos, ¿no es cierto?, en la forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción. En la forma de materiales o suministros para ser consumidos o distribuidos en la prestación de servicios, conservados para su venta o distribución a terceros, sin contraprestación o por una contraprestación insignificante en el curso ordinario de la operación, ¿no?, o en el proceso de producción para su venta o distribución. Entonces, fíjense que en este minuto yo me estoy acordando de una situación de muchos años atrás. Yo tenía una perrita, un setter irlandés, muy linda, y le dio distemper. Entonces yo era muy joven y tenía buenos ingresos y tenía un afecto muy grande a la perrita. Entonces le dio distemper y la llevé allá a Santa Rosa, donde está la Universidad de Chile, veterinaria. Entonces, lo primero que me hicieron es atender, ¿no es cierto?, el animal. Y me regalaron unos remedios. La perrita no se recuperó. Sin embargo, me dijeron algo, mire, se podría recuperar, pero manténgala siempre con suero. Y la mantuve en una cama con suero, en una cama en mi casa, tendida, con su suero y con su manito ahí, el suero, la cuestión. Y la perrita después ya empezó como a moverse.
y le pusimos una silla, y ahí como que las patitas y las manitos como que quería caminar y se caía. Después le sacamos la silla, al final la perrita se recuperó. Pero ahora, ¿no es cierto? En ese tiempo yo era un profesional joven, pero ya me preguntaba que lo que me había cobrado el departamento de veterinaria de la universidad era casi cero. No, me dijo, y eso, no, no hay problema, que le vaya bonito. Linda su perro, qué lástima. Listo. ¿Quién paga todo eso? Ahora, si yo hubiera ido a cualquier veterinaria, por supuesto que eso me hubiera salido carísimo. Pero alguien me avisó, no, me dijo, si no tienes para qué, las universidades prestan servicios también a la comunidad. Y ahí me empecé a interiorizar más cuáles son los roles que cumplen las municipalidades, perdón, las universidades. Eso tiene un costo, alguien lo pagó. Entonces pasa lo mismo en las municipalidades. Eso se puede seguir haciendo, no se puede. Se puede seguir haciendo, pero tú tienes que colocarle precio. Lo que precio gratis no puede ser, alguien lo paga y generas un impacto en el mercado. Entonces, bueno, y me consta que sí cobran, pues si no, la cantidad de clínicas veterinarias, ¿no es cierto? Impresionante. Bueno, entonces, los inventarios en el reconocimiento inicial y costos iniciales. El reconocimiento inicial, ¿no es cierto? Deberán considerarse existencia de los materiales y suministros cuando estos sean significativos y directamente relacionados con el proceso de producción, prestación del servicio o distribución a terceros. Ejemplos de existencia: medicamentos destinados para la prestación de un servicio, venta o distribución. Combustibles, cuando constituyen reservas estratégicas, y textos destinados para la venta o distribución gratuita, entre otros. Mira, aquí en la resolución 3 está la palabra combustible, y el gas es un combustible. Entonces, lo más probable que la respuesta, ¿no es cierto?, del Ministerio, ¿no es cierto?, de Energía y ENAP, o quien tenga que responder sobre la probabilidad de que la municipalidad pueda vender gas, probablemente le van a decir sí se puede. Pero yo los invito a reflexionar sobre lo que hemos conversado. ¿A dónde nos va a llevar? Porque ¿a dónde va a llevar ese tema? Entonces, reconocimiento inicial y costos iniciales. En la valoración inicial, entonces, está, ¿no es cierto?, en la página 45. Las existencias se valorizarán a su costo de adquisición o el costo de producción en el momento del reconocimiento. El costo de la existencia comprende todos los desembolsos derivados de su adquisición, conversión y otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actual. En el párrafo 7, ¿no es cierto?, tenemos el costo de adquisición. La definición de costo de adquisición comprende el precio de compra, incluyendo los impuestos de importación y otros aranceles, el transporte, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales y suministros. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares deducen, ¿no es cierto?, el precio de adquisición. Entonces ahí tenemos la definición inicial de la mercadería. La medición posterior al reconocimiento inicial dice que es al monto menor entre el valor realizable neto y su valor contable. Eso está en la página, ¿no es cierto?, 46, párrafo 14.
Si el valor realizable neto es menor al costo, la diferencia entre estos dos se debe reconocer como disminución en el valor de las mercaderías en una cuenta de gasto patrimonial. En el párrafo 12 dice que la valoración posterior es al menos al término del ejercicio. La existencia que se mantengan para comercializarse o para consumirlo en el proceso de producción de bienes o servicios que serán vendidos deberán medirse al menor valor entre el costo y el valor realizable neto. ¿Qué es lo que es el valor realizable neto? El valor realizable neto, ¿no es cierto? Aquí podríamos hacerlo. A ver, veamos. Aquí. El valor ahí, valor realizable neto. Es el precio estimado menos los costos estimados de incurrir en el proceso productivo y menos los costos de vender el producto. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, la ecuación del valor realizable neto. Entonces, una vez que yo determino el valor realizable neto, lo comparo con el valor contable. Y si el valor contable está más alto que este valor, reconozco una disminución de la mercadería con efecto en resultado. Entonces, este precio estimado es una estimación de venta del producto y el costo por incurrir en el proceso productivo del producto. Ahora, si yo no produzco servicio, si yo no produzco, no fabrico un producto, bueno, esto será cero, ¿no es cierto? Entonces me queda el precio estimado menos el costo de vender. Ese BNR lo comparo con el valor contable y veo si tengo pérdida de valor de la mercadería. Si tengo pérdida de valor de la mercadería, eso quiere decir que el valor realizable neto es menor al valor contable. Ahora, acá el método, ¿no es cierto?, de cálculo es el FIFO, ¿no es cierto?, y el precio promedio ponderado. Entonces, método de cálculo del costo de la asistencia, el FIFO y precio promedio ponderado. El FIFO, ¿no es cierto?, es un primera entrada, primera salida, y el precio promedio ponderado es un promedio. Ahora, yo puedo, ¿no es cierto?, tener grupos de activos homogéneos y así, ¿no es cierto?, un método como el FIFO o el precio promedio ponderado. Puedo usar los dos. Todo va a depender de las características del producto. Vamos a ver un ejercicio en esta clase sobre cada uno de ellos. Y el reconocimiento como gasto, ¿no es cierto?, es cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la norma habla de gasto, pero estamos hablando de costo. Entonces yo reconozco el costo contra las mercaderías. ¿Cuándo lo reconozco? Cuando presto el servicio o cuando vendo el producto, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el método de cálculo del costo de la asistencia. Está en la página 47, entre los párrafos 21 y 24. El costo de la asistencia se asignará utilizando el método de primera entrada, primera salida, FIFO, o el costo promedio ponderado. Entonces, tenemos que estar atentos, ¿no es cierto?, el método que ustedes van a utilizar. Ahora, la valoración posterior dijimos que era al monto menor entre el valor contable y su valor realizable neto. El monto menor. Entonces, si la mercadería está en 1000 y el valor realizable neto está en 1200, ¿qué hacemos? Nada. ¿Por qué? Porque el monto menor
es 1000 y es el valor que está en contabilidad. Sin embargo, si el valor de la mercadería es 1000 y el valor realizable neto es 800, la norma exige dejar al monto menor. Y eso entonces implica reconocer en resultado la diferencia, disminuyendo las mercaderías. Entonces, si usted va al manual de procedimientos contables, va a encontrar la cuenta de gastos que dice en disminución de la mercadería. Y estamos. ¿Vale? Eso. Entonces, la existencia son activos en la forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción, en la forma de materiales o suministros para ser consumidos o distribuidos en la prestación de servicios, conservados para su venta o distribución a terceros sin contraprestación o por contraprestación insignificante en el curso ordinario de las operaciones, o en proceso de producción para su venta o distribución. Los bienes de consumo, ejemplo de existencia, medicamentos destinados para la prestación de un servicio, combustible. Ahí, ¿no es cierto? Cuando constituyen reservas estratégicas, municiones, materiales de mantenimiento, piezas de repuesto de bienes de uso. El valor inicial, ya dijimos, ¿no es cierto?, es que su valor de inicial en la mercadería comprende el precio de adquisición, flete, seguro, ¿no es cierto?, hasta puesto en bodega. Los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales y suministros. ¿Qué costos están excluidos del valor de la existencia? Bueno, ¿no es cierto?, las cantidades anormales de desperdicio. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un dato. Los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso productivo. Ahí tenemos entonces el almacenamiento. Ustedes han visto la gran cantidad de bodegas en Chile, cómo se compra terreno, se construyen bodegas y más y más y más. Y hoy día hasta el negocio llega, ¿no es cierto?, a las personas común y corriente. O sea, cómprate una bodega y ahí almacena todas tus cosas. Y cuando tengas tiempo los fines de semana vas a tu bodega y ahí se te hace lo que se te da la gana, ¿no es cierto? Puedes dormir hasta en tu bodega si quieres perderte un par de días. Entonces las bodegas son eso. En Estados Unidos el negocio de la bodega es muy amplio. En Chile comienza a desarrollarse esa actividad, donde tú arriendas un espacio para guardar tus cosas, entre otras situaciones especiales. Los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los inventarios su condición y ubicación actual también, ¿no es cierto?, están excluidos del valor de la existencia. Y finalmente tenemos los costos de comercialización, que eso sabemos que son gastos. Todos estos elementos son gastos. Entonces, ¿cuál es la valoración posterior o al término del periodo? Bueno, ya dijimos que se determina al monto menor entre el valor contable de la existencia y su valor realizable neto. Aquí tenemos un ejercicio, ¿no es cierto?, desarrollado, que ustedes lo pueden estudiar. Es muy simple. Sí. ¿Qué ocurre con el valor libro de las existencias dañadas? Bueno, son gastos, disminuye las mercaderías.
el valor libro de la asistencia que estén dañada, obsoleta o bien si su precio de mercado ha caído, se deberá rebajar hasta el valor realizable neto o costo corriente de reposición. Y este concepto de costo corriente de reposición, esto ya lo conocemos, pero el costo corriente de reposición es el costo reciente de haber adquirido las mercaderías. Entonces, eso se puede obtener y bueno, se reconoce. ¿Cuál es el método de cálculo del costo de la existencia? Dijimos que era el FIFO y el costo promedio ponderado. Ahí. ¿Cuándo se reconoce como un gasto la existencia? Bueno, cuando se vende, ¿no es cierto? Tenemos al vender, tenemos la cuenta por cobrar contra ingresos y inmediatamente reconocemos el costo de venta contra las mercaderías. Bien, aquí entonces tenemos nuevamente preguntas, ¿no es cierto? Página 45 a la 48, para que podamos ir respondiendo. ¿Qué dicen mis participantes? ¿Estamos listos para responder la 1? Uno La verdadero, verdadero. página Número 45, cinco. número 5. La 2, Verdadero. Número Verdadero. 11, página 46. Exacto. párrafo, Número 11. 11, página 46. ya. La 3, Falso. Falso. Página 46, número 14. la 4, Falso. Página Falso. 47, número 16. la 5, Verdadero. Número 25, página 47. muy bien. Ya, entonces ahora vamos a ir al café, ¿cierto, José? Sí, profesor, estamos en hora de break. A las 10:45 volvemos. Ok, nos vemos. De acuerdo.